Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta unidad. Desde ya le pido por favor toda su dedicación y puntualidad al momento de trabajar sus fichas y entregar sus tareas. Ya ve que es la última unidad, quiere decir que finalizando actividades finales de esta cuarta unidad, ya no vamos a tener tiempo más que para ver mejoramientos o bien recuperaciones. Gracias a Dios, la mayoría de ustedes está muy bien en mis cursos. Me da mucho gusto siempre que el grado de quinto perito siempre mantiene ese récord, tanto en mecanografía como en archivo. Trabajan bastante bien, son ordenados y responsables. Los invito a que sigan trabajando de esa forma, no solo el resto de este año, sino que el próximo año, ¿verdad? Más que el otro año, ustedes ya van a estar cerrando carrera, entonces deben de ser aún más responsables. Son un par de lunarcitos los que tengo por ahí que sí me ha costado un poquito, pero por distintas situaciones. Entonces, por favor, pongámonos las pilas. Es poquito lo que tenemos que trabajar esta unidad. Entonces, hagámoslo de la mejor manera. Nos corresponde iniciar con otros sistemas de archivo. Pero antes de esto quiero recordarles, por favor, deben saber y dominar las reglas de archivo, las 22 reglas de archivo. Saben aplicar los sistemas, pero si usted no recuerda esas reglas de archivo, le va a ser difícil o va a tener malos sus ejercicios. Entonces, por favor, repáselas o manténgalas allí a la mano, ¿verdad? Cuando esté realizando sus ejercicios, de tal forma de que no se confunda. Porque sí, a muchos se les olvidó en la actividad final que debían de invertir los nombres, recuérdese. Por ejemplo, tenemos a Daisy Andrea y Calvin. Ese nombre no tiene ninguna otra regla que aplicar más que invertirlo. Entonces quedará y Calvin, Daisy, Andrea. Entonces, por favor, mucho cuidado en eso, que ese fue en su mayoría el error en la actividad final. De ahí, en el sistema Variadex, pues eso le causa equivocación, porque si no utiliza el nombre correcto, obviamente su sistema Variadex está equivocado. Entonces, recomendación, mucha atención ahí, por favor. Tenemos en nuestra ficha la definición y algunas ideas importantes sobre los sistemas que vamos a ver en esta ocasión. Le agradecería mucho si fuera gentil Marlon de leernos el sistema de archivo por tema o asunto, por favor. Ya sea de su ficha, si la tiene en físico, o en su celular, en su equipo, si la tiene en digital. Por favor, leamos y los demás prestemos atención. Marlon, ¿lo escuchamos? Por tema o asunto. Según esta forma, se archiva por el tema que trata la carta y no por nombres de personas, compañías o lugares. Para archivar los asuntos, se disponen en orden alfabético o enciclopédico. Muy amable, gracias. Entonces, dice que no vamos a utilizar nombres ni de las personas, ni de las compañías, ni de los lugares, sino que el asunto del cual trata el documento que vayamos a archivar. Ejemplo, el compañero Carlos Danilo le envía una carta al compañero Freddy Pou. En esta carta, Carlos pues saluda cordialmente a Freddy y luego le indica que necesita, le envíe una cotización sobre
equipo tecnológico. Y le da las demás especificaciones que necesita, ¿verdad? La cantidad, marcas, qué artículos son los que necesita. Se despide igualmente esperando que le responda a la brevedad y firma su carta. Pregunto entonces, ¿cuál será el asunto de esa carta, de esa comunicación que tuvieron los compañeros? ¿Alguno de ustedes? ¿Podría ser tecnología? En sí lo que estamos pidiendo pues son artículos tecnológicos, ¿verdad? Sí, tiene razón. Trata sobre tecnología. Pero ¿qué más? Con mayor exactitud, ¿qué es lo que estoy haciendo por medio de esa carta? ¿Pedir mercadería tal vez o no? Pedir mercadería, pero ¿será que ya estoy pidiendo que me manden los artículos? No. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Encargando. Un informe. Solicitando. Yo mencioné una palabrita. Hay una palabra clave. ¿Tiene relación con la de... Cotización, señor. ¿Perdón? Cotización. Cotización, ¿verdad? Estoy cotizando sobre ciertos artículos que, como nos decía el compañero Kevin, son artículos tecnológicos, ¿verdad? Nos mencionaba Ronnie también, mercadería, sí. Me dicen solicitar también, pero debe darse cuenta bien cuál es el asunto en sí de esa carta. Por ejemplo, ahora viene Eloísa y se entera de que sus compañeros Kevin, su compañero Ronnie tienen una sociedad y ellos tienen su oficina contable. Entonces Eloísa viene y atentamente les envía su hoja de vida y una carta de solicitud de empleo donde pues les manifiesta su deseo de formar parte de esa sociedad, ¿verdad? Y ser una contadora de su oficina. ¿Cuál será el asunto en ese caso entonces? Solicitud de empleo. Solicitud de empleo, ¿verdad? Entonces se da cuenta. Usted debe de ir observando en sí cuál es el asunto, cuál es el tema principal del documento que esté leyendo, esté revisando. Y ya no nos importa tanto, ¿verdad? ¿Quién la manda, quién la recibe? Sino cuál es el objeto de ese documento. Y esto aplica tanto para el original como para la copia. Al momento de trabajar cartas, este es uno de los sistemas más fáciles, porque tanto en el original como en la copia, el asunto va a ser el mismo, solo va a cambiar la referencia, porque va a ser el nombre de la persona que envía o bien el nombre de la persona que recibe. Pero esto ya lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio de ese tipo. Nos hace el ejemplo acá, podemos ver en pantalla el ejemplo del sistema por tema o asunto. Nos dice que existen dos clases, diccionario y enciclopédico. Dese cuenta, en el sistema por asunto, de forma de diccionario, estoy clasificando abarrotes y dentro de esos abarrotes pues entrarán todos aquellos artículos que sean considerados abarrotes. Librerías, todos los libros que puedan haber dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Papelería, cuadernos, lapiceros, hojas, etc. Pinturas, hay de galón, de medio galón, de cubeta, etcétera. En química, pues todo aquello que tenga relación con la química. Se da cuenta que es a nivel general. Solo hice una clasificación de forma general. Mientras que en el enciclopédico ya hay una subclasificación que es más específica. Dentro de una empresa usted va a encontrar a los miembros de la administración. Entonces tiene como título principal administración.
Pero ¿quiénes forman a ese grupo llamado administración? Pues encontraré al gerente, al contador, a la recepcionista, a la secretaria y algunas otras personas, ¿verdad? Que formen parte de la administración de acuerdo a la oficina donde usted esté trabajando. Tenemos otro ejemplo acá, créditos. Si usted trabaja en una empresa que otorga créditos, por ejemplo, puede que otorguen créditos en la capital, en los departamentos, en los municipios. Luego, en los departamentos acá puede tener usted otra clasificación que diga Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Pedro Carchá. Ah, no, esos son municipios, perdón. Jalapa, Jutiapa, Puerto Barrios, Izabal, Puerto Barrios, etcétera, ¿verdad? Entonces va a mencionar usted todos los departamentos. Y luego en los municipios, pues Alta Verapaz, Cobán, Chamelco, San Pedro Carchá, Santa Cruz, San Cristóbal, etcétera. Entonces se da cuenta cómo voy desglosando de un tema general, un subtema. Y luego, dentro de esos subtemas, puede que yo tenga más subtemas. Mobiliario, ¿qué compone el mobiliario? Escritorios, sillas, etcétera. Debe darse cuenta. El orden. Siempre en todos nuestros sistemas, lo principal es el sistema alfabético, el orden alfabético. Administración. Dentro de la administración está el contador, la recepcionista y la secretaria. A, B, C, D, F, R, S. Sigo el orden alfabético. Créditos. Sigo el orden alfabético. Aunque en este caso me guío en gran parte por los niveles. Digamos, la capital pues es el todo, luego vamos a departamentos, luego vamos a municipios, que es lo más pequeño. El mobiliario, se da cuenta, escritorios está antes que sillas, porque sigo respetando el orden alfabético. Lo mismo pasa en el diccionario. Ustedes tienen un diccionario en casa y pueden ver, ¿verdad? Están los temas generales. Y si ya tienen una enciclopedia, que son mucho más grandes, pues ya hay otras definiciones dentro de un tema general. Encontramos después el sistema de archivo dúplex. ¿Sería tan gentil Eloísa de leernos la definición del sistema de archivo dúplex? Sistema de archivo dúplex. En este sistema los asuntos se agrupan por títulos principales numerados en secuencias y divisiones o subdivisiones asignadas para números auxiliares, letras o ambos. Las subdivisiones llevan un guión o inician desde 1 y las otras llevan una letra del alfabeto. Muchas gracias. El sistema dúplex podríamos decir que tiene como base el sistema por asunto. Dentro de la Asamblea General encuentro al presidente, al secretario y al vocal. Debajo de la Asamblea General encontraré a la Junta Directiva. Y esta también está compuesta por un presidente, un vicepresidente y secretario. Tengo mi departamento de gerencia. Tengo mi departamento de contabilidad, mi departamento de producción, mi departamento de ventas. Pero dentro de las ventas, yo tengo un área encargada a anuncios. Y esa área se encarga de las revistas y de los periódicos. Puede darse cuenta que es una subdivisión. Similar a la de por asunto, pero en por asunto solo me baso en a qué trata, mientras que en el archivo dúplex ya le asigno una numeración y una subdivisión, que sería 6.1 a 6.1b, por ejemplo, ¿verdad? Esto lo han visto ustedes en los índices. No sé si han observado algún libro. Puede ver que está el tema principal
y sus subtemas, ¿verdad? Este sistema le sirve mucho a usted en el caso de trabajar informes. Cuando trabaje su seminario el próximo año, dependiendo la modalidad que tengamos, ¿verdad? Pues ya va a hacer usted un informe y debe de colocar número 1 al tema principal, 1.1 a los subtítulos, 1.2 a otro subtítulo, pero si ese subtítulo tiene otro subtema, 1.2.a, ¿verdad? Ya le voy dando una siguiente clasificación. También le va a ser de mucha utilidad cuando usted se gradúe de la universidad y presente su tesis. En la mayoría de facultades siempre le solicitan a usted la elaboración de una tesis, un trabajo de investigación. Y usted ahí va a utilizar también esta guía, ¿verdad? Entonces es importante que le pongan atención. Por último, encontramos el sistema de archivo Cardex. Este sistema de archivo, perdonen, jóvenes, les puse el sistema de archivo tarjetero y les puse el ejemplo del sistema Cardex, ¿verdad? Bueno, esto se complementa. ¿Por qué? El sistema de archivo tarjetero, disculpen, este ya lo habíamos platicado, ¿no? ¿Verdad? No les había hablado yo de este. Bueno, vamos a ver, el sistema de archivo tarjetero le sirve a usted como base en el sistema de archivo numérico. Ahí fue donde se los mencioné. ¿Recuerdan ustedes que de primero seleccionábamos todos los nombres que íbamos a usar? Les aplicábamos reglas de archivo y los ordenábamos alfabéticamente. Luego ya les asignábamos un número, 001, 002. ¿Se recuerdan de eso? Muy bien. Ahí estamos haciendo uso del sistema tarjetero, porque en esas pequeñas tarjetas vamos a anotar el nombre de las personas. Por ejemplo, es como sus tarjetas de calificaciones. Ustedes tienen, esa tarjeta está identificada con su nombre, su grado y las notas que ha obtenido en los distintos cursos. Y también tiene en una esquina su clave, que sería el sistema numérico. Entonces, ¿qué sucede con este tarjetero? ¿Cuál es su beneficio? Es que, por ejemplo, llega Carlos al liceo y dice, mire, señor, yo quiero saber cómo van mis calificaciones. Entonces, la seño, siguiendo su número de clave o bien su nombre, pues ya le es más fácil ubicarlo y ubicar su expediente. Porque el mismo número que tenga esa tarjeta de calificaciones como clave es el mismo que tiene su expediente en el archivador, ya todos sus documentos, ¿verdad? Entonces, para ella es más fácil buscar, es la clave 5. Entonces, va al archivador y busca sus documentos, guiándose por el número o bien por su nombre. Entonces, el sistema tarjetero es un auxiliar, nos sirve para facilitar la búsqueda o como respaldo de otros sistemas. En este caso no tienen ejemplo, porque como le digo, es más que todo un auxiliar de cómo poder ordenar o tener más a la mano ciertos datos. Pueden revisar ahí en la ficha que nos menciona algunas ventajas. Consulta simultánea. Puede estar viendo rápidamente y estar viendo un documento o los datos de Blanca y también los datos de Daisy y a la vez los datos de Elder. Nos indica que son de remodelación, eliminación o supresión de información inmediata. Ya no tengo como cliente a X persona, de una vez elimino mi tarjeta y ya está eliminado de mi sistema de archivo.
ocupan poco espacio porque normalmente son tarjetitas, incluso más pequeñas que las fichas. ¿Se recuerdan de las fichas bibliográficas? Hojitas tamaño media carta, en donde hacemos anotaciones más que todo cuando vamos a exponer. El sistema tarjetero incluso es más pequeño. Son pequeñas tarjetitas en donde anotamos la información más relevante. Por eso nos ocupan poco espacio. Quizá en alguna película ustedes han visto, más en las películas viejitas, que las personas en su escritorio tienen una pequeña cosita que va girando. Van girando ellos las tarjetitas y ahí es donde tienen la información de sus clientes. Por eso se dice que ocupan poco espacio, porque en el mismo escritorio está el mueblecito, por así decirles, en donde colocan ellos sus tarjetas y solo las van rotando de acuerdo a la información que necesiten. Se puede emplear orden alfabético, numérico, por asunto geográfico. Como le decía, es de respaldo, es de refuerzo. Le sirve a usted como un apoyo en cualquiera de estos otros sistemas. Su propósito: información de referencia, registro acumulativo de anotaciones, recordatorio de asuntos pendientes. También puede servir para estar anotando pendientes que usted tenga. Reglas generales para las tarjetas. Hay que determinar un orden, ¿verdad? ¿En base a qué voy a archivar la información que necesito? Geográfico, alfabético, por asunto, de forma numérica, va a ser por la cantidad de artículos, si es una venta, si es una compra, etc. Escribir el nombre tal y como se debe codificar en mayúscula sólida. Quiere decir que de preferencia usted los datos de la persona que está colocando ahí, pues debe de ir escrito en mayúscula. Sostenida, a eso se refiere con decir sólida. 3 espacios del margen izquierdo y 2 del borde superior. Quiere decir que baja usted espacios y se corre espacios para empezar a escribir, de tal forma también de mantener cierta presentación en esos datos. Se escribe a 2 espacios verticales el nombre y la dirección. Si por ejemplo usted está archivando nombres de personas, apoyándose también en el sistema geográfico, coloca el nombre y debajo la dirección de esta persona. Dentro de los ejemplos que les agregué, está el sistema de tarjeta Cardex para inventario. Quisiera saber si ustedes ya han escuchado de esto. En contabilidad, pienso que se los han mencionado. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado y recuerda a qué se refiere? No sé. No. Bueno. No. Les explico entonces. La tarjeta Cardex o el sistema de archivo Cardex, en este caso les es de utilidad a ustedes como contadores al momento de que trabajen en una empresa y esta se dedique a la compra-venta. O bien, usted es el encargado de la contabilidad y necesita hacer un reporte del ingreso y la salida de cierto producto o de ciertos artículos. Por ejemplo, si usted es el bodeguero, usted se hace cargo de tener los insumos para el resto de empleados. Usted les da hojas, les da lapiceros, les da tinta, por ejemplo. ¿Qué sucede? Usted debe de llevar un registro de todos esos artículos, porque no puede venir y decir, ay, ahorita tengo hojas, les voy a dar. ¿Y qué si mañana ya no hay? Y cuando le lleguen a pedir, ay, ya no tengo. ¿Y por qué no se dio cuenta que no tenía? Porque yo solo repartí. No es posible, ¿verdad? Ustedes deben de tener un registro de todo lo que esté a su cargo. En ese caso, usted entonces utiliza una tarjeta como esta. Debe de indicar el artículo que está proporcionando, o va a comprar o va a vender. Por ejemplo, coloquemos
acá resmas de papel bond tamaño carta. Ese es el artículo. Papel bond tamaño carta. Acá el color podría ser sustituido por tamaño. Entonces, artículo, papel. Tamaño, carta. Precio de compra. Pensemos que usted compra cada resma a 25 quetzales. Por ejemplo. Fecha. Fecha en la que ingresa a usted, a su bodega, ese artículo. Pensemos que ingresó hoy. ¿Qué fecha es hoy? 25, ¿verdad? 25 de agosto del 2021. Proveedor. Nos vendió la empresa Hojas Blancas, Sociedad Anónima. Procedente de Guatemala. Muy bien. Ya tenemos la identificación del artículo que usted está detallando. Resulta que el 3 de agosto del 2021 usted compró, ahí está la descripción, compra entradas, quiere decir que compró 200 resmas. Por lo tanto, no tuvo salidas, porque solo hizo la compra. Quiere decir que en existencias, en su oficina, usted tiene 200 resmas. Luego, el 4 de agosto, llegó alguien, pensemos que es compra-venta, y le compró, ¿verdad? A usted cierta cantidad de resmas. Entonces usted hizo una venta. Por lo tanto, tiene una salida de 50 resmas de hojas. ¿Cuántas le quedan en existencia? 150. A 200 le quito 50, me queda 150. Nuevamente, el día 5 de agosto, realizó otra venta. En esta ocasión tuvo una salida de 25 resmas. A 150 que le habían quedado el día 4, usted le resta 25. Por lo tanto, le quedan 125. Al día siguiente de nuevo llegan y le compran otras 25 resmas. Le quedan 100. El 7 de agosto, pues usted ve que ya solo le quedan 100, pero puede ser que usted se da cuenta, ¿verdad? Que sí están teniendo muchas salidas y hay muchas ventas. Entonces necesita mantener existencias de ese artículo. Y usted decide hacer una nueva compra. La descripción entonces acá es compra. Tuvo por lo tanto una entrada de 100 porque quiso comprar 100 resmas más para tener de nuevo en existencia 200 resmas. ¿Sí? ¿Me comprenden cómo funciona el sistema Cardex? Muy bien. Entonces, de esa forma usted lleva un registro y cuando llegue su jefe y le diga, mire joven, yo necesito que me haga mi inventario de artículos, cuánto tenemos, cuánto producto tenemos a disposición, si ya tenemos que comprar o todavía tenemos. Entonces usted va a revisar su tarjeta Cardex y con toda seguridad, si es muy ordenado usted y mantiene al día esta tarjeta, le va a poder decir, mire jefe, la última compra que hicimos fue en tal fecha, hemos realizado tantas ventas y al día de hoy en existencia tenemos 200 unidades. Entonces, sí es necesario comprar o no, ¿verdad? Podemos todavía dar tiempo a comprar la otra semana, por ejemplo. ¿Me comprenden? Muy bien. Muy bien. Entonces, este sistema ya sabe cómo funciona. Yo le solicito a usted en su ficha que elabore un ejemplo, proponga un ejemplo. En este caso, el ejemplo que debe de proponer es del sistema por tema o asunto. Un ejemplo del sistema de archivo duplex y un ejemplo del sistema de archivo Cardex.
El sistema tarjetero no es necesario que hagan ejemplo, porque como les digo, es más que todo de apoyo para otros sistemas. Entonces, por favor, en el sistema Cardex, usted sí me agrega acá la descripción del artículo que vaya a utilizar. Si son hojas, lapiceros, puede ser maíz, frijol, arroz, abarrotes, cualquier artículo que usted desee. Completa todos los datos y puede ir variando fechas, puede variar entre ventas y compras, como usted guste. Solo mantenga el orden para que sus datos coincidan. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Dígame. Es en el sistema de archivo duplex. Vi su artículo y no está ordenado alfabéticamente. ¿Por qué será? En el sistema duplex. Vamos a ver, pues. Veamos acá. Sistema duplex. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que yo le propongo, estoy tratando la organización jerárquica de una empresa. Como primer ente o como ente superior tenemos a la Asamblea General. Debajo de la Asamblea General, la Junta Directiva. Debajo de la Junta Directiva tendremos a los distintos departamentos: gerencia, contabilidad, producción, ventas. Acá no le di un orden alfabético porque me guié de forma jerárquica. Si el ejemplo que usted va a proponer es, por ejemplo, de artículos, usted lo puede ordenar alfabéticamente. Más que todo acá lo que se le muestra es la subdivisión que usted puede hacer de un tema principal y sus distintos subtemas. Como les mencionaba, este sistema le es útil a usted para elaborar informes, elaborar tesis que llevan un índice. Entonces, usted al elaborar este tipo de informes no va a ordenar alfabéticamente, sino que va a ordenar según la prioridad del tema, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, su tema principal, ventas. Su subtema, anuncios. Pero dentro de los anuncios tengo otros dos subtemas, que son las revistas y los periódicos. Entonces ahí es donde se va a dar el orden. No es tanto un orden alfabético, sino que es en relación al tema principal y sus distintos subtemas. No sé si me comprende y le aclaro su duda. Sí, ya lo hizo, doña. Muy bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Muy bien. Espero sus tareas entonces, por favor. Y si tuvieran alguna duda, ya saben que me pueden consultar. Con mucho gusto les colaboro. Tengan bonita tarde. Igualmente, señor. Igualmente. Gracias. Feliz tarde. Gracias, señor, igualmente.